Buenas tardes, buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente con el programa Gerontológicos Sabatino. Bueno, hoy día vamos a ver algunos aspectos relacionados también con la campaña que continúa la campaña por el lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad. Y de hecho, esta semana vamos a sacar varios videos cortos, promocionales, y en febrero habrá también un evento de cierre de campaña. Es decir, pero en cierta forma vamos a considerar que es un tema que siempre debería estar eh, bastante visibilizado, porque es necesario realmente. Pues bien, hoy día vamos a conversar un poco de eso y sobre todo, bueno, sí, no sé por qué será eso del audio, ¿qué será? Bueno, muy bien. Eh, para empezar, tenemos que decir que realmente nos viene muchísimas actividades muy importantes. La red internacional número 1 ya está realizando su primera actividad del año este lunes 29 con la participación de la licenciada Marcela Vázquez. Eh, el tema a tratar es comunidad y entorno amigable para la demencia. Y asimismo todavía nos está por confirmar el tema la psicóloga mexicana también, Abigail Sosa, que es una muy destacada profesional en su país, que va a ser la segunda ponente representando a la red internacional número 1. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, algunos de los conceptos que hemos estado conversando con la Unidad Vanguardia Gerontológica durante la semana anterior, durante el momento en que se desarrolló la campaña. Y realmente estamos muy contentos también porque hemos visto a través de las redes sociales que hay personas que realmente han puesto mucho interés en el tema y sí, lo consideran muy importante. Definitivamente sí, hemos tenido una buena respuesta y solo falta pues seguir promoviendo, ¿no? Seguir adelante con el tema. Pues bien, el lunes 29, como le decíamos, la licenciada Marcela Vázquez con el tema comunidad y entorno amigable para la demencia, y el martes tenemos, como siempre, diálogo abierto con los asistentes en el programa gerontológico que se realiza a partir de las 6:45 de la tarde. Así que tenemos muchas cosas todavía por realizar. Y para cerrar el mes, justamente el miércoles 31, también estaremos con la licenciada Marcela Vázquez y es la alarma de demencia. De eso se trata el asunto. Un tema álgido, un tema preocupante, pero que es también un tema que debemos tratar. En todo caso, hay muchas cosas pendientes, muchos asuntos pendientes por resolver dentro de lo que es el envejecimiento. Y de hecho, una de las tareas pendientes es ver que la investigación sobre el tema del Alzheimer avance, ¿no? Avance hacia un tratamiento que pueda detener esa enfermedad que hasta ahora no es posible, ¿no? Solamente hay cuestiones puramente paliativas en las que se trata de mejorar el estado del paciente, pero más de ahí no. Entonces, y realmente muchas personas con toda seriedad admiten que los fármacos hacen realmente poco, ¿no? Trata de tranquilizar, sedar, ¿qué más? Pero realmente no hay un fármaco que produzca una mejora notable hacia los pacientes con demencia. Y en realidad más útiles están resultando en todo caso el trabajo de los psicólogos, ¿no? Con los métodos no farmacológicos.
las terapias no farmacológicas, como hemos estado hablando también con el licenciado Juan Campaña el día de ayer también. Y lamentablemente nuestra expositora tuvo un problema con el internet y no pudo continuar, pero ya le vamos a invitar nuevamente para que pueda culminar ese interesante tema que estaba planteando. Así que sí, de todas maneras, vamos a contar nuevamente con la psicóloga Sandra Saldaña, porque ella es una destacada psicóloga peruana. Entonces, vamos al punto con relación ahora a la campaña. Tenemos que reiterar, la campaña es muy importante porque es necesario entender que la gerontología es ciencia y cultura. Tenemos que tener un lenguaje preciso, un lenguaje que no tenga ambigüedad, porque un lenguaje ambiguo nos lleva a la falta de comprensión de algo. La gente no puede llevar a confusiones en ese tema. Y además, también estamos criticando la manera como se adoptan términos sin estudios etimológicos, y eso tampoco no es posible. El ejemplo más claro es este término vejeces que el doctor Charles da Silva, ¿no? Un destacado profesional, ha calificado muy bien como una falacia lingüística. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con él. Es una falacia lingüística porque se está utilizando una palabra, un término de origen coloquial y que más bien es edadista. Se le está utilizando como plural de vejez. Más que nada, la propuesta de vanguardia gerontológica cree que realmente está seguro que lo correcto que debería ser es que la solución no está en una palabra, sino en la estructura misma del discurso, es decir, cómo nos expresamos y sobre todo haber internalizado el concepto de la heterogeneidad o la diversidad. Si tú no tienes internalizado este concepto y no lo sabes expresar, ahí está el problema. ¿Mm? Entonces, la cuestión del edadismo es lamentable decirlo, la mayor parte de todo lo que son contenidos edadistas se dan muchas veces de manera inconsciente. La gran mayoría son inconscientes. La gente ni cuenta se da que están haciendo una afirmación edadista. Cuando nosotros comenzamos a generalizar, ofreciendo productos o servicios, generalizando con las personas mayores, también estamos siendo edadistas. Porque nosotros cuando hablamos de personas mayores no podemos hablar de las personas mayores como un bloque, como si fuera un conjunto de personas que van a ser todos iguales. Personas mayores, perdón, un ratito que vamos a silenciar aquí. Muy bien. Bien, entonces sí, efectivamente tenemos que pensar en eso. También tuvimos la oportunidad de conversar sobre las actividades significativas con Marcela Vázquez, una destacada profesional mexicana, que también nos ilustró muy bien de lo que significa esto, de lo que significa las actividades significativas en el trabajo con las personas mayores. Hay que recordar que la intervención, lo que comúnmente se llama intervención gerontológica, es toda una estructura donde diversos elementos convergen y el lenguaje también es importante. Hay que decirlo y reiterarlo. El lenguaje sí importa, es muy importante. Entonces tenemos que ser muy serios en esto y por eso es que la campaña va a continuar. Va a continuar con el trabajo de vanguardia gerontológica. El día martes tuvimos un programa muy ameno en el cual hemos comentado, por ejemplo, el tema de la recreación, el tema de cómo se va evocando cosas del pasado y se va recordando, pero al mismo tiempo se vive en el presente, ¿no? Es decir, nosotros podemos sentir un poco de nostalgia por ciertas cosas,
pero también, hay que decirlo, vivimos en el presente y hacemos que este tiempo sea también nuestro tiempo. Por eso es muy importante de que dejemos de lado esas frases de que como si fuéramos nosotros sujetos del pasado. No, no somos sujetos del pasado. Estamos vivos, estamos acá. Tenemos todavía muchas cosas que hacer y podemos hacer. ¿Mm? Entonces, de ese tema también ha sido un programa muy interesante ese día que hemos hablado largamente el día lunes, en la que participaron también otros asistentes. Entonces, con respecto al tema del lenguaje con la campaña, estamos esperando que los que quieran apoyar la campaña hagan su video cortito, un video pues que puede ser 2 o 3 minutos, ¿no? Y que lo puedan colgar en sus redes sociales, tanto en el Facebook, en LinkedIn, porque nosotros queremos que realmente la gerontología sea respetada como ciencia y también generar cultura gerontológica en la sociedad. Porque no solamente es cuestión de decir que la gerontología, como es una ciencia, solamente debe ser conocida, entendida solamente por los científicos y los profesionales. No es del todo cierto eso. También es necesario difundir una cultura gerontológica justamente para prevenir que no ocurran ya más maltratos, más discriminaciones y, y sobre todo de que se tenga una visión adecuada, ¿no?, de las personas mayores y no esa visión edadista que es la que generalmente es la que está, ¿no?, la que está presente. Entonces, vamos a revisar algunos textos. Sí, hay también, vamos a seguir insistiendo en que ya es momento de una reconceptualización de la vejez. Yo creo que esta cuestión de lo que se llama vejez está llegando a un punto en el que ya no es válida. Yo lo voy a decir por qué. Primeramente, hoy lo que es el proceso de envejecimiento y todo, se envejece diferente. Hoy se envejece diferente. Hoy conocemos y sabemos que tenemos en realidad más de una edad. Una edad principalmente la edad cronológica y la edad biológica. Muchas personas que tienen 65 años, tienen todas sus capacidades cognitivas, funcionales, en perfectas condiciones. No digo que todos, pero sí una gran parte. Entonces, por lo tanto, debemos considerar que las personas mayores no tienen por qué, digamos, decir necesariamente que porque tú has cumplido hoy día 60 años y ya entraste a una etapa de vejez. Yo creo que hay que cambiar ese modo de pensar y de ver. No se trata, la cuestión de la vejez no debe ser vista como una cuestión cronológica, no es una cuestión cronológica. El envejecimiento no es un fenómeno meramente cronológico, ojo, eso hay que entenderlo. Y esto muchos científicos lo están diciendo bien claro, como por ejemplo, esta frase que dice, por ejemplo, el envejecimiento se da en el tiempo, pero no por un efecto directo del tiempo. ¿Mm? Hay razones para envejecer más allá del simple pasar del tiempo. Es decir, no podemos simplificar, ¿no es cierto?, el tema de envejecimiento y considerarlo pues un tema cronológico, que como mañana voy a cumplir un año más, mañana estoy más envejecido. No es así, así no funciona. No conocemos realmente lo que es el envejecimiento y hay muchas, pueden ustedes entrar y revisar, ¿no?, en Google, en las enciclopedias y en todo donde usted quiera, y van a ver numerosas definiciones del envejecimiento. Y cuando hay muchas definiciones de envejecimiento es porque todavía es un tema
que no está plenamente desarrollado, no está todavía perfectamente concluido. La complejidad del envejecimiento es tal que que hoy podemos decir que yo muchas veces he preguntado, yo he tenido acá muchas personas a las que he entrevistado, y entre ellos también médicos, ¿no? Y a mi pregunta con respecto a por qué algunas personas, transcurridos varios años hacia adelante, experimentan mejoras sustanciales, cognitivas y físicas. La respuesta casi siempre quedaba en el aire. No había una respuesta clara de que por qué las personas, ¿por qué? Porque tenemos esa idea de que el envejecimiento es una especie de caída libre, ¿no? De que te vas para abajo, cuando en realidad no es así. Es algo mucho más complejo. Es decir, si bien es cierto, nosotros podemos, hay que entender que el envejecimiento es un fenómeno natural y que al final de cuentas se da de todas maneras, pero no en la forma tan simple como se ve. Ese concepto simple de que mañana ya te estás más viejo y cosas así, no, eso se debe descartar por completo. Hay que comenzar a trabajar con más seriedad los conceptos y yo creo que una de las cuestiones para revisar es el tema del envejecimiento. Recuerden ustedes, la Unidad Vanguardia Gerontológica hizo un coloquio. El coloquio se llamaba Los misterios del envejecimiento. ¿Por qué? Porque encontrábamos muchas contradicciones entre los diversos definiciones y algunas aseveraciones que son frecuentes, ¿no? Por ejemplo, hay un problema, hay una contradicción muy grande en decir o afirmar que el envejecimiento es esencialmente deterioro, ¿no? Es deterioro, daños moleculares, y todo lo demás. Y sin embargo, afirmamos a su vez que la persona envejece desde la concepción. Entonces, acá hay un problema, acá hay una contradicción que es insalvable. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos decir que el envejecimiento se basa principalmente en el daño molecular cuando estamos afirmando que está envejeciendo el embrión? Entonces, hay cosas que, que deberíamos, ¿no es cierto?, repensar. ¿Por qué decimos que alguien desde que nace está envejeciendo? ¿En qué sentido lo estamos diciendo? Estamos entendiendo el envejecimiento como un fenómeno cronológico, que porque el hecho de que transcurre el tiempo yo envejezco automáticamente. Acá hay una cuestión por dilucidar. Es una cuestión que está planteada y que todavía no está del todo resuelta. Por eso es que vamos a encontrar contradicciones, vamos a encontrar una variedad de definiciones. Esa variedad de definiciones nos va a dar a entender de que este problema, o sea, como concepto, no está todavía del todo aclarado. ¿Cómo funciona esto del envejecimiento? Es cierto que el paso, como por eso hizo el científico decía, el envejecimiento se da en la dimensión del tiempo, pero no por una causa directa del tiempo. Entonces, se ha detectado claramente que hay repuntes en el transcurso de los años. Hay mejoras en la condición física y cognitiva en el paso de los años. No digo que sea eso permanente, por si acaso. Simplemente se dan esas cosas. Entonces, estas cuestiones tienen que ser resueltas. Tienen que ser resueltas, tienen que ser enfrentadas. No es cuestión de decir, bueno, sí, pues así es y ya. No. Yo creo que si nosotros consideramos a la gerontología como ciencia, como algo que realmente deberíamos afrontar con toda la seriedad necesaria, no podemos seguir diciendo cosas como que la vejez comienza a los 60 años, pues, ¿hasta cuándo? Ya no, ya. Eso ya no da más. Recuerden ustedes,
El proceso de envejecimiento, ustedes mismos lo han dicho, es heterogéneo, diverso. Las personas no envejecen igual, ¿no? El señor Pedro y el señor Juan, la señora María o la señora Teresa, todos envejecen diferente. No tienen tampoco el mismo ritmo ni aceleración del envejecimiento. Todos tienen ciertas características personales que hacen que este envejecimiento sea mejor o peor. Así es. Entonces, vamos a partir de este punto, entonces, para que pensar bien qué es lo que que lo que afirmamos es consistente con nuestro concepto del envejecimiento. ¿Cuál es nuestro concepto del envejecimiento? ¿Correcto? ¿Cuál es? Si nuestro concepto del envejecimiento se basa en deterioros a través del tiempo, entonces lo que estamos diciendo con respecto al envejecimiento del embrión es totalmente contradictorio. No hay manera, acá hay una contradicción que es totalmente insalvable, ¿no es cierto? Claro. Entonces, debemos comprender entonces, porque ¿qué cosa es lo que vemos nosotros en los niños, por ejemplo? Constante crecimiento y desarrollo, ¿no? Eso es lo que vemos en los niños y que es visible. El transcurrir del tiempo es envejecimiento, solamente porque transcurre un tiempo ya estamos envejeciendo. Hay cosas que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, en algunos casos, lo que sí está, lo que los biólogos ven de una manera clara, muy clara, es que sí hay signos de envejecimiento en las personas que ya llegaron a su edad adulta, ¿no? Es decir, en aproximadamente entre los 25 a los 35 años, donde ya se ven algunos signos físicos, visibles, superficiales, por supuesto, porque no se puede hablar de que esté afectada necesariamente la funcionalidad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las famosas, por ejemplo, acá, ¿no? La patita de gallo, y de repente, bueno, en todo caso, mucho tiene que ver el estilo de vida, porque es cierto que hay personas, el metabolismo es muy común que se ralentice en muchas personas, ¿no? Entonces tienden a sacar lo que se llama, el término coloquial, la pancita, o sea, ¿no? Acumular grasa. Entonces, pero también tiene que ver acá la participación del estilo de vida. Si tú eres una persona que se cuida, te alimentas adecuadamente, haces ejercicio, entonces yo creo que por ahí tú vas a impulsar, en todo caso, un envejecimiento en mucho mejores condiciones y sobre todo que no va a ser tan acelerado, ¿ya? O sea, cuando hablamos del envejecimiento, hay que entender, si bien es cierto, el envejecimiento es un fenómeno altamente complejo, por esa misma razón tampoco podemos idealizarlo, ¿no? Tampoco hay que idealizarlo. Y esta tendencia que afirma, por ejemplo, que el envejecimiento es la vida misma, eso ya parece algo bastante forzado, ¿no? Entonces, y ese es un punto también importante que decir. El envejecimiento es un proceso de la vida, no es sinónimo de vida, o no es sinónimo de vida, es otro concepto muy diferente, ¿correcto? Entonces el envejecimiento es parte de la vida, es un proceso de la vida. Pero en algunas definiciones que se dan, que a veces yo reviso definiciones, en una definición decía que el envejecimiento es el conjunto de las transformaciones del ser a través de la vida. No sé qué piensan ustedes de eso. O sea, no sé si es que al decir que el conjunto de las transformaciones es envejecimiento, entonces, ¿dónde estamos dejando el caso en que sí, con el paso del tiempo, sí se dan ciertos procesos que merman, en cierto caso, la condición física, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿cómo podríamos nosotros afirmar de manera contundente? Hoy en día nos estamos acostumbrando a escuchar a muchas personas que dicen frases las he escuchado muchísimas veces y lo repiten constantemente. Y sin embargo, estas frases requieren aclaración. Si yo digo, yo una vez escribí algo acerca del tema del envejecimiento y cuando escuchaba a varias personas decir que desde que nacemos, desde la concepción y todo lo demás, yo decía, no hay no hay acá una cuestión que están interpretando el envejecimiento como algo cronológico nada más, como un transcurrir del tiempo. El envejecimiento es un proceso en el cual sí, efectivamente hay pérdidas, sí, hay pérdidas, pero estas pérdidas pueden ser muy superficiales, ¿no? Generalmente, nuestros órganos de los sentidos son los más expuestos, ¿no? A lo que se llama el envejecimiento. ¿Por qué? Porque, lógicamente, ¿no? Por ese motivo, por la misma exposición que tenemos, es que se nos afecta la piel, ¿no? Se nos afecta el oído, e incluso la vista, ¿no? Por ejemplo, yo no tenía que usar, antes de los 40 años no tenía que usar estos lentes, ¿no? Entonces, hay evidencias del envejecimiento, claro que sí, por supuesto, pero por eso digo, la cuestión acá es manejarse también con validaciones científicas. Yo, por ejemplo, cuando hicimos el coloquio los misterios del envejecimiento y hicimos una revisión de varios conceptos, yo les sugerí a los demás que no solamente lean a gerontólogos, sino que también vean material de biología. Yo creo que es necesario también entender la biología. Entonces, tuve la oportunidad de acceder a muchas conferencias sobre el envejecimiento biológico, ¿no? Y a mí una de las cosas que me agrada es encontrar precisión, que me digan claramente cuáles son los motivos, cómo se desarrolla esto, y me encantó escuchar a los biólogos. Ahora, los biólogos, digamos, por decirlo de alguna forma, eh, tienen sus limitaciones, ¿no? Porque si bien ellos te van a dar datos importantes, válidamente científicos, pero ojo, no son gerontólogos necesariamente, y por lo tanto las interpretaciones que den pueden no ser las adecuadas. Entonces, pero sin embargo yo valoro mucho la evidencia científica. Entonces, cuando yo comencé a comprender este problema que se relaciona con el acortamiento de los telómeros, eh, la regeneración de los tejidos y muchísimas cosas, yo creo que es necesario. O sea, por eso es que siempre se va a decir la gerontología es un tema integral, un tema que se tiene que abordar desde todos sus aspectos. El momento en que nosotros dejamos de lado uno de sus aspectos, entonces nuestra visión es sesgada, no es la correcta. Entonces, tenemos que tener una visión, tener visión gerontológica significa comprender los aspectos biopsicosociales, no solamente psicosociales, como muchísimos lo están haciendo. Ahora, esto no quiere decir que esté bien o mal que hayan psicogerontólogos, que hayan psicólogos, gerontólogos sociales. No, por supuesto que está bien. Tenía que haber especialistas, por supuesto que tenemos que tener especialistas. Pero, ojo, podemos ser especialistas, pero el hecho de que seas especialista no significa que tú vas a dejar de lado eso. Es decir, no, eso es un tema que a mí no me interesa mucho. Si tú vas a dejar de lado la cuestión biológica, no vas a comprender bien, de manera clara, profunda, lo que es el envejecimiento. Entonces tú tienes que entender bien claro esta estrella. Ahora,
se habla también de una dimensión espiritual, ¿no? Podríamos también, pero básicamente el inicio, ¿cómo inicia todo? Hay que entender las cosas, ¿no? Todo empieza por el bio, y no es una casualidad que hablemos de biopsicosocial, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, todas las dimensiones que alcanza el proceso de envejecimiento tienen que partir de todas maneras de lo biológico, y tenemos que entender el bio. El bio es importantísimo, es fundamental, ¿sí? Así que yo creo sinceramente que como persona que está totalmente eh, seriamente interesada en el tema gerontológico, debería por lo menos tratar de acercarse un poco también a la parte biológica. Es muy importante. Yo recuerdo con Vanguardia Gerontológica hicimos una, una conferencia con la doctora Karen Bustamante sobre la biología del envejecimiento. Muy interesante. También hicimos una conferencia con el doctor Pepe Valencia, el cual nos ilustró sobre la medicina regenerativa. Entonces, hay cosas que tenemos que saber. El hecho de que yo no sea médico, no, que yo no soy médico, que yo no soy biólogo, que yo no soy esto, esas cosas no me interesan a mí. No, porque la gerontología es algo holístico, hay que entenderlo, es una cuestión holística. Tienes que entender las partes, los aspectos fundamentales que tiene. Si no, no puedes llamarte verdaderamente un gerontólogo cabal. ¿Cómo podrías tú comprender plenamente el fenómeno del envejecimiento si no has echado una mirada a cada uno de sus aspectos? Entonces, a mí me dio mucho gusto poder haber escuchado al doctor Ispizúa de España, también a Manuel Serrano, ¿no? De España, y a otros destacados profesionales de la biología, y me hicieron comprender muchas cosas. ¿Eh? Mejora tu visión de lo que es el envejecimiento. Entonces, es necesario, y por eso es que decirles también a las personas en general, que cuando hablemos de gerontología, hablemos de todo el aspecto biopsicosocial, y no creer que hay algo que, que deberíamos privilegiar. Para mí yo no debo privilegiar nada, para mí todo es importante. Todo debe ir en un solo bloque, pero entendiendo bien cada de las partes. Ahora, es cierto que también algunos biólogos toman una actitud edadista, pero también se debe a que ellos no son gerontólogos y por lo tanto a veces tienen esa falta justamente de visión. Sin embargo, ya estas cosas eh, van mejorando. ¿Por qué? Porque ya hay una mejor, tal vez una mayor relación, un mayor diálogo entre los profesionales para ir logrando esto, ¿no? Y evitar este fenómeno que se llama hiperespecialización. Una frase un poquito con un sentido del humor, ¿no? Dije claramente, para mí, la hiperespecialización, mira, si la gerontología fuera un cuerpo, ¿no? La hiperespecialización solamente te ve la nariz. Yo creo que está bastante bien comprendido. Entonces, incluso hay personas que me dicen, no, seguramente la punta de la nariz nada más va a ver, ¿no? Entonces, eso es la hiperespecialización. Y el problema de no comprender los diversos aspectos en forma holística es justamente las visiones desencaminadas que existen, ¿no? Frases repetidas en muchos eventos que nunca se explican, sino que simplemente se dan como si fueran un axioma, como algo que uno simplemente debe acatar lo que están diciendo. Esa es nuestra postura que debemos tener. No, nosotros no debemos ser así. Nosotros siempre escuchar atentamente, tratar de lograr
algo positivo al asistir a la exposición, entenderlo, comprenderlo, ¿no es cierto? Comprender lo que se dice, pero ojo, comprender no equivale digamos, a decir sí a todo. No, no es así. Comprender significa, por ejemplo, simplemente porque tú ya entiendes hacia dónde va la cosa. Vamos a poner un caso de la historia, ¿no? De la historia. Por ejemplo, en el caso de la historia, para poder combatir el fascismo, por ejemplo, que existía, ¿no es cierto?, en Italia y el nazismo en de Hitler, tenía que comprender cómo se hizo, cómo se desarrolló para poder enfrentarlo y para que eso no pueda volver a suceder. Es así, ¿o no? Entonces, esa es la cuestión. O sea, la cuestión es comprender incluso al contrario, comprender al contrario, o sea, es decir, el que tiene ideas completamente diferentes a las tuyas, hay que comprenderlas, por supuesto. Así tú no estés de acuerdo con él, ¿no? Porque tienes otra visión, ¿por qué? Porque tienes otros fundamentos, pero entiéndelos también sus fundamentos de él, porque esa es la mejor forma de también de combatirlo, ¿de acuerdo? También de combatirlo. Entonces, conociendo, es como la frase que decía algo así, conociendo al enemigo, ¿no? Lo puedes enfrentar mejor, algo así. Entonces, estamos nosotros, desde la Unidad Vanguardia Gerontológica y desde la Central Gerontológica Internacional, estamos revisando los conceptos. O sea, no se trata ya de acatar todo lo que ya está dispuesto, lo que ya se dijo, y por lo tanto, lo único que tenemos que decir es sí a todo, ¿no? Ah, no, sí, claro, si lo dijo la doctora, no sé cuánto, tengo yo que acatar. No necesariamente, entiéndanlo bien. Estamos viviendo una época de cambios acelerados, de cambios muy acelerados, en que es necesario echar una nueva visión sobre las cosas. Eso, y además, los cambios acelerados se dan justamente porque tenemos más comunicación, parece mentira. La comunicación acelera todos estos procesos que están en marcha. El cambio de las personas mayores, de sujetos que eran, no digamos inactivos, porque siempre ha habido personas activas en las personas mayores, pero sí ha habido una aceleración mayor en eso. Es decir, hay muchas más personas mayores más activas, más pendientes del mundo actual y de la sociedad. Eso sí, es un hecho que se está dando y que es notable y que de alguna forma la tecnología moderna también ha ayudado bastante. Yo creo que sí ha tenido que ver mucho la cuestión de la difusión amplia del Internet, ¿no? Recordemos que antes solamente teníamos televisión, radio y periódicos, ¿no? Y teníamos que ver una información muy limitada de todo, ¿no? Muy limitada, muy parametrada. Ahora no, ahora hay múltiples contenidos, pero también entre esa multiplicidad de contenidos tenemos que ser cautos también, cuidadosos. No es cuestión de que ya esta me parece y lo voy a compartir. Revisen los contenidos, revisen la conceptualización. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo diría a un comunicador gerontológico? El comunicador gerontológico tiene que empezar por una conceptualización adecuada. Por ahí se comienza todo. ¿Por qué? Porque tú puedes recoger hechos, ¿no? Acontecimientos. Pero ¿cómo van a estar enfocados esos acontecimientos y esos hechos? Esas visiones, ¿cómo son interpretadas? ¿No es cierto? Entonces, todo esto es importante. Es decir, hay hechos comunes que ocurren a veces, accidentes y de todo tipo que la prensa puede recoger. Pero, ¿de qué manera esta información se convierte en una información relevante y de contenido gerontológico? Cuando tiene que estar debidamente contextualizada esa información.
Y por el simple hecho de que yo encuentro personas mayores bailando, puedo decir que se trata de una actividad gerontológica. Primero, revisa el contenido, primeramente, el contexto en el que se está dando. Si yo veo la mayoría de los videos en que personas aparecen bailando, que a mí me parece excelente porque es actividad física y la actividad física es lo mejor para cualquier persona, desde el niño hasta la persona mayor. Entonces, la actividad física, como el baile, por ejemplo, es muy positivo. A mí me gusta ver que las personas mayores bailen, por supuesto. Yo también soy un tremendo bailarín, pero la cuestión es el contexto, ¿no es cierto? El contexto. Si tú ves un video, ¿es de qué tipo de video? Si se trata de personas mayores que ellos lo hacen voluntariamente porque les gusta, porque lo disfrutan, porque están en un ambiente social, entonces, caramba, excelente. Pero también hay situaciones especiales y que me lo han comunicado de personas que son manipuladas, ¿no? Manipuladas más que nada para ser objeto de mofa o de risa. Y eso, esas cosas que tenemos que ver. Por eso los contextos son muy importantes de todas las informaciones que uno encuentra. Esa es una... Nosotros hoy en día ya no podemos estar pendientes de que los periodistas, que los comunicados, no, ya la responsabilidad también está en nosotros. Ya no es cuestión solamente de periodistas y comunicadores, ya no está en cuestión de eso, no. Ahora todos tenemos posibilidades de ser comunicadores de contenidos y por lo tanto todos tenemos un nivel de responsabilidad, tanto en lo que publicamos, en lo que escribimos y lo compartimos. Así que, ojo, no se equivoquen. Todos hoy día tenemos una misión importante. Tenemos que cumplir una responsabilidad. Hoy día la comunicación está en manos de todos. Eso de que solamente los periodistas, olvídense de eso, esa época ya pasó. Hoy en día los ciudadanos están tomando al toro por las astas, ¿no? Entonces ya comienza a ver, y esta visión que ustedes pueden notar cuando ven las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Van a ver la cantidad de publicaciones que vienen de los mismos ciudadanos que comparten cosas positivas también, ¿no? Así como también las negativas, claro. Pero lo importante es entender que la gerontología como ciencia tiene que ser respetada y también como cultura difundida. Hay que difundir cultura gerontológica. Tampoco no es, porque yo siempre voy a decir algo. El conocimiento es libre. El conocimiento está al alcance de las personas y tienen derecho al conocimiento, más allá de que sean profesionales o no. Tienen derecho a conocer, tienen derecho a saber, tienen derecho a expresarse y opinar sobre lo que leen. ¿Mm? Entonces, eso que quede bastante claro. La cultura es para todos. El conocimiento científico, bueno, eso es otra cosa, pero de todas maneras, la persona que es culta puede por lo menos comprender, ¿no? Lo más fundamental de lo que es una ciencia. Así que, teniendo en cuenta que nosotros vemos a la gerontología como una ciencia, es así por la cual nosotros nos ponemos en contra del uso del lenguaje coloquial inadecuado. Y cuando vemos que universidades están utilizando ese tipo de lenguaje, nos, nos preocupa. Nos preocupa porque justamente las instituciones académicas, que son las que deberían tener mayor seriedad y cuidado en el manejo del lenguaje, estén promoviendo este tipo de publicaciones. Yo ya he explicado bastante, he sustentado muy bien la cuestión de eso que se llama vejez. Lo he sustentado muy bien. Y es muy fácil de verificar. Simplemente entren a Google, tomen su celular o entren a su computadora y vean qué significa la palabra vejez. Fácil.
Entonces, ¿qué cosa significa vejeces? Acá está, achaques, manías y cosas propias de los viejos. Eso es el significado de la Real Academia Española que estaba presente durante siglos. Es un término coloquial, de características edadistas. Y sin embargo, nosotros estamos reproduciéndolo como plural de vejez. El doctor Charles da Silva, que es un muy destacado profesional original de Portugal, pero residente en México, calificó en una nota que eso es una falacia lingüística. Y estamos totalmente de acuerdo con eso, definitivamente. Entonces, empecemos, porque si queremos ver a la gerontología como ciencia, como cultura, empecemos por ser serios, ¿no? Es decir, si yo voy a incorporar un término nuevo, ¿no es cierto?, a una ciencia o disciplina, tengo la obligación de realizar un estudio etimológico. El estudio etimológico es obligatorio. Si yo veo que la palabra que yo creo conveniente agregar, por decirlo así, como se ha hecho ahora de manera improvisada, entonces yo lo que tengo que hacer es hacer un estudio etimológico, descubrir si esa palabra ya existe y qué cosa, qué significados tiene, ¿no? Entonces, al ver eso, yo ya sé, no, esa palabra mejor no, porque es una palabra que no va. Entonces, vamos a buscar otra opción, ¿no es cierto? Ahora, con respecto al tema, nosotros ya nos hemos pronunciado de una manera contundente. Nosotros no creemos que exista una palabra mágica para resolver el tema de la heterogeneidad o la diversidad. Nosotros lo que creemos es que primeramente tiene que estar internalizado ese conocimiento, primer punto. Segundo punto, la estructura del discurso, la manera como nos expresamos, cómo nos comunicamos, cómo decimos las cosas. Segundo punto, por ejemplo, nosotros pusimos un ejemplo que también en uno de los eventos para descubrir, por ejemplo, cómo el edadismo está incluso en las preguntas, ¿no? El edadismo se refleja en las preguntas. Por ejemplo, hicimos sí, era como un taller, me acuerdo, en que una persona decía, ¿por qué las personas mayores se caen? Otra decía, ¿por qué algunas personas mayores se caen? Y otro especificaba más, ¿no? Decía, ¿por qué hay algunas personas tienen problemas de caída? Entonces, hicimos una comparación entre varias frases para ir descubriendo cómo el edadismo se encuentra no solamente en la afirmación, sino hasta en la misma pregunta. Claro, en la misma pregunta ya está el edadismo, ¿no? Incluso, ¿sabes también dónde está el edadismo? Cuando estás ofreciendo celulares para personas mayores, ya estás siendo edadista. ¿Por qué? Porque tú no estás especificando. Hay que entender que un montón de personas mayores hoy tienen un celular y lo manejan muy bien y no necesitan un celular especial. Entonces, si tú vas a decir eso, estás siendo edadista, estás generalizando. ¿Cuál es la base del edadismo? Principalmente la generalización. Es el prejuicio, pues, el prejuicio. Ahora, el prejuicio en sí no es algo absolutamente, no parte de algo que sea absolutamente irreal, sino de un sesgo de realidad, ¿no? Que se hace extensivo a donde ya no debería ser. ¿Te das cuenta? Es decir, se generaliza. Es decir, por ejemplo, un muchacho podría decir, ay, que las personas mayores tienen que ser renegones, ¿no? Puede decir así. Claro, y de hecho puede haber persona mayor que tenga un carácter complicado y que reniega, y lo hay, seguro, pero ¿cuál es el tema acá? De que no todas las personas son iguales, todos son diferentes. Entonces, ahí está el punto. Por eso digo yo, en la falta de específico, ¿no? De la especificidad, ahí está el punto que tiene que ver. Entonces, si yo hablo
me expreso de una manera correcta y doy a entender de una manera clara que estoy hablando, cuando hablo de envejecimiento o de personas mayores, estoy expresando la heterogeneidad y la diversidad de muchas maneras que pueden ser muy claras. Y no necesito yo la apoyatura, pues, de una palabra mágica que la han improvisado, ¿no? Entonces, la idea es, nosotros como profesionales tenemos una gran responsabilidad y si nosotros estamos tratando a la gerontología como una disciplina en la que se puede improvisar cualquier cosa, ¿no? Y decir tal o cual cosa sin ningún problema, estamos haciendo mal. Entonces, yo creo, por el respeto que nosotros tenemos a la gerontología, creemos que deberíamos mejorar, más bien, hacer una crítica y una autocrítica de que tenemos que mejorar el lenguaje, más bien, hacerlo más preciso, no, que no tenga ambigüedad, que no tenga connotaciones negativas en ningún país. Por eso, tenemos que aspirar a un lenguaje universal, de la gerontología. Ahí tenemos que apuntar, ¿no? Digamos, por esa razón estamos haciendo la campaña. Porque como lo hemos dicho ya en nuestros escritos, porque nosotros sentimos amor por la gerontología, amor por lo que hacemos. Y por esa razón es que lo respetamos y queremos que se respete la gerontología y que se acaben de una vez esas improvisaciones que me llevan a pensar en algunas frases términos coloquiales que va bien en este caso, ¿no? Con chabacanerías y cosas así, estas improvisaciones. Entonces, no, pues, ya no estamos para eso. Yo creo que más bien ajustar un poco las cosas y además, ojo, la gerontología tiene que ser repensada. Hay muchas cosas nuevas. Hay el fenómeno mismo de la transformación de la realidad social y cultural del mundo nos empuja ya hacia algunos cambios, a la necesidad ya de plantear cambios en nuestra manera de ver, la necesidad de reconceptualizar muchas cosas. Entonces, yo creo que ese momento, estamos estando en una etapa de desarrollo de la humanidad y también de la gerontología específicamente, en la cual no podemos retroceder, sino tenemos que avanzar. Y no vamos a avanzar de una manera improvisando términos, o simplemente afirmando lo que me enseñaron a mí en la universidad. Nosotros hace tiempo que ya salimos de los estudios, nosotros ya no estamos en la sala de estudios, ya no estamos para simplemente afirmar lo que dijo el profesor. Nosotros ya estamos para revisar. En este momento nosotros tenemos que reflexionar, decir, a ver, ¿qué significa esto? ¿Y por qué significa esto? ¿Por qué esto es lo que realmente deberíamos decir? ¿Por qué decimos esto cuando deberíamos decir esto otro? Entonces ya vamos a comenzar a tener otra visión de la realidad, ¿no? Entonces tenemos que seguir. Así que yo creo que esta reflexión va a llevar también a decirnos que esta campaña, ¿no? Por el lenguaje gerontológico, creo que es algo muy importante, muy valioso y que tenemos que afrontarlo con mucha seriedad. Entonces ya dejémonos ya de esas cosas improvisadas, inadecuadas, y vamos a hablar con un lenguaje más preciso, más, y si se quiere también más técnico, ¿por qué no? ¿No? Entonces, yo creo que el lenguaje coloquial es valioso y tiene su espacio, pero la cuestión es no confundir los ámbitos de uso del lenguaje, no confundir. Si yo estoy en una postura, una posición de comunicación, de docencia
o de ser ponente de lo que fuere, o simplemente de los que hacen contenidos, entonces tengo que expresarme como tal, como profesional, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. El profesional está, siempre uno va a ser profesional, ¿no? Siempre uno va a ser la persona que es, pero esa persona tiene que seguir cultivándose, tiene que seguir reflexionando, porque los cambios van a venir. Y de hecho, en la presentación de las tesis que va a presentar Vanguardia Gerontológica, probablemente estamos más o menos entre febrero y marzo, estamos presentando ya nuestras conclusiones de la revisión conceptual que hemos estado viendo ya hace más de 2 años y medio. Vamos a declarar ese día, vamos a sustentar, vamos a presentar los fundamentos por los cuales vamos a tratar de inducir algunos cambios necesarios. Por lo pronto, el concepto de vejez debe cambiar. Definitivamente, ya creo que en la semana anterior hicimos un programa en el cual desarrollamos ese tema ampliamente y tiene que cambiar definitivamente. No podemos seguir ya con ese problema. Pues bien, ya estamos llegando a los últimos minutos del programa y por lo tanto vamos a recordarles, ¿no?, lo que viene, ¿no? Por ejemplo, el día lunes a las 7 de la noche, la Red Internacional número 1 presenta a la licenciada Marcela Vázquez de México con el tema Comunidad y Entorno Amigable para la Demencia. Es el lunes 29 de enero. Y bueno, el día martes 30 a las 6:45 de la tarde, como siempre en nuestro programa gerontológico, en el cual podemos conversar también con las personas asistentes, el martes 30, y el miércoles 31, también la licenciada Marcela Vázquez nos presentará un tema relacionado con la alarma de demencia. Así que ese es el 31, así que con eso pues, cerraríamos el mes, ¿no? Ya de hecho ya tenemos programado ya para el 8 de febrero la presentación de la psicóloga mexicana Abigail Sosa, que es una profesional muy destacada en su país. Pero ahora seguramente dentro de unas horas sí nos estará entregando el tema para ya poder publicarla, ¿no?, nuevamente. Y como siempre, muchas gracias por su atención. Y las personas que no han podido ver el video en vivo, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube con el nombre de la institución, Central Gerontológica Internacional. Así que también lo estamos compartiendo en Facebook, luego también lo estamos compartiendo en LinkedIn, en la red X, que antes era Twitter, y por lo tanto estamos en todas las redes sociales importantes. Y muchas gracias, un abrazo para todos.